¿Cómo ve el tema de las vacunas? ¿Qué opinión tiene? Santiago, pues sin duda ha sido una de las mejores noticias, la mejor noticia que hemos tenido en este año, pero sobre todo porque la misma pandemia ha dejado entrever quién tiene liderazgo y quién tiene carreta, quién tiene cuento. Los que estaban pensando que gobernar era punta de gritos, pues quedaron claro para los ciudadanos que no tienen competencia, que tenían era un populismo, no tenían ni equipo para darle soluciones a los ciudadanos. Y lo que hemos visto en los últimos meses, desde que empezó esta pandemia, ha sido un trabajo juicioso, responsable de un equipo del gobierno nacional que pese a la presión de los populistas, pese a la presión de la izquierda que se ha obsesionado porque en Colombia la gente se contagie, primero convocando a marchas y que el plan de vacunación no sea un éxito, pero que pese a todo eso, el gobierno nacional le ha podido corresponder a los colombianos y la noticia de que ya no es cuento, que no es carreta, como lo que decía la izquierda, que hoy ya es una realidad que están las vacunas en Colombia, pues qué maravilla, porque sin duda le significa una esperanza de vida a muchos adultos mayores, a muchos ciudadanos con enfermedades que los hacían más vulnerables frente a este COVID-19, de manera que es algo para emocionarnos, para satisfacción de los colombianos, que ver los impuestos que hemos pagado los colombianos pues nos están siendo retribuidos y ver sobre todo otra vez esa gran diferencia entre lo que es el populismo, lo que es la intención de que el plan de vacunación fracase y por el otro lado ver a un equipo serio que todos los días a las 6 de la tarde le está diciendo al país cómo vamos a superar esta pandemia y eso es emocionante. ¿Por qué cree que la gente está detrás, digamos que, o con ese método de pronto de estar como en contra y renegando un poco del tema en vez de pronto unirnos todos y colaborar con el tema y hacer que esto sea un poco más fácil? Santiago, coincido contigo. Este es uno de los momentos en que todos debemos de remar para el mismo lado, que todos los colombianos tendrían, lo ideal sería que estuviéramos enfocados en cómo derrotar la pandemia, pero aquí hay un sector político que ya lo hemos visto, que ha fracasado en países como Venezuela, Nicaragua, Argentina, que hoy tiene vuelto caos a países como Chile y entre otros, que están obsesionados es en el poder por el poder y no por corresponder a lo que la ciudadanía está necesitando. Fíjese que hoy más que nunca esta situación del COVID-19 ha evidenciado que somos muy vulnerables, que teníamos grandes deficiencias tecnológicas, grandes deficiencias en materia de educación, grandes deficiencias también en salud básica. De manera que estas personas, estos sectores políticos que ya los bogotanos conocemos muy bien porque siempre los hemos asociado con corrupción, izquierda, y lo que ahorita encontramos es más corrupción y más izquierda obsesionada para que no tenga éxito lo que necesitamos los bogotanos y los ciudadanos en general del país. Cómo catalogaría usted la gestión de Claudia López, que también ha sido bastante controversial en varios sectores políticos, gente que incluso la apoyaba, como que a veces como que se retrocede un poco, vuelve y la quiere? Pues Santiago, es que no hemos visto una postura puntual de la alcaldesa. Lo que hoy es, dice Claudia López, mañana lo puede estar diciendo totalmente lo contrario y a esos bandazos le ha significado a la ciudad grandes pérdidas. Entonces, un día ella se obsesiona con que los contagios se evitan si se pierden más empleos formales y entonces hoy lo que tenemos es un comercio acabado, quebrado. Lo que usted ve en la calle es impresionante, la cantidad de avisos en los locales, se arrienda, se vende, se arrienda, incluso personas cercanas a uno, a usted, a mí, a los demás. No, creo que no hay ningún bogotano, ningún ciudadano que se le sea extraño que un cercano, un amigo, un conocido haya dicho, oiga, me tocó cerrar, me quebré, porque la obsesión de Claudia López por acabar el comercio formal hizo que las personas no aguantaran más y lo que vimos el año pasado lo intentó hacer en estos años sin ningún éxito en el tema sanitario, en el tema del control epidemiológico. Es decir, ella se obsesionó con la cantidad de cuarentenas y no bajaron el número de contagios, todo lo contrario, subieron. Hoy Bogotá es la segunda ciudad de Latinoamérica que tiene mayor número de contagios por cada millón de habitantes y esto lo que nos preocupa es porque mientras ella se puso a ensayar, pues la ciudad lo que hizo fue contagiarse aún más y empobrecerse aún más.
Lo que hoy tenemos es una preocupación de las personas porque ya esos bandazos, ese ensayo derivó en otros problemas, como el tema de la inseguridad, como el tema de la informalidad, profundizó el tema migratorio en Bogotá, la presencia de personas de otros países en actos no lícitos, pues nos preocupa porque se fortaleció bastante al tener todo el comercio cerrado, al bloquear todo lo que era desde la legalidad. Fíjese que también fue muy indignante en el mes de diciembre verla en grandes novenas multitudinarias y cuando había sido una de las medidas que había adoptado la administración distrital de no aglomeraciones, pues ella lo primero que la vemos es en grandes novenas. Lo mismo que pasó con sus famosas vacaciones. En medio del pico, del segundo pico de la pandemia, va a vacaciones cuando muchos bogotanos ni siquiera hemos podido ir a vacaciones porque la situación está muy difícil. De manera que si me preguntas por Claudia López, la primera respuesta sería es por cuál me estás preguntando, por la que vimos hace unos meses que decía que el hospital de Corferias iba a solucionarle el tema a Bogotá de las camas UCI, porque mientras se iba a equipar la ciudad de camas UCI para enfrentar la pandemia y los segundos picos y lo que se viene, y no fue así. Entonces digamos que tenemos que ponerla en contexto porque un día dice una cosa, otro día se contradice y los que estamos pagando los platos rotos, pues sin duda somos los bogotanos. La izquierda latinoamericana nunca ha fortalecido ninguna empresa, todas las ha quebrado, las que son empresas privadas y las públicas. De manera que aquí lo que tenemos en Bogotá es la réplica de lo que ha sido siempre la estrategia de la izquierda. Todos quebrados, porque a la medida en que pierden la capacidad de ingreso se vuelven influenciables, manipulables, y lo que estamos viendo es que mientras ella estaba quebrando el comercio de Bogotá, le estaba solicitando al Consejo de la Ciudad una aprobación de un cupo de endeudamiento por 10 billones de pesos. Y adivinen entre quiénes, entre el Polo Democrático y el Partido Verde, los mismos socios que fueron en su momento de Samuel Moreno, pero ahora entonces unos reencauchados como la versión del 2021, porque en momentos como estos, donde lo que debemos es remar para el mismo lado entre todos los bogotanos, es precisamente buscar que los recursos, los impuestos que ya pagamos los bogotanos, pues se utilicen para salir de esta crisis, pero lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es que hizo aprobar un cupo de endeudamiento por 10 billones en un año electoral, y es decir, los recursos de Bogotá, de los bogotanos, van a terminar en medio de aspiraciones, de campañas políticas de su Partido Verde. También nos preocupa la obsesión de lo que ha significado el derroche. El derrochar recursos es indignante en todo momento, pero lo es aún más en momentos como este, de crisis tan extrema como es la pandemia del COVID-19, para que los periodistas les ha dado una pauta a los medios de comunicación de 6.000 millones, ya se los dio el año pasado, en este año también, y por eso uno ve que varios medios de comunicación están obsesionados en mostrar lo que no es, y lo que mientras está ocurriendo es una gran fractura social, se están profundizando las divisiones entre el ciudadano de a pie y la institucionalidad, y eso es lo que no podemos permitir. Y de pronto en el tema, Josías, de las cuarentenas, de haber arrancado el año así con UPZ, luego con localidades, em, ¿hace parte también, cree usted que de pronto es una improvisación también de ella por hacer algo frente a la pandemia? Todo es improvisación, porque no ha habido alrededor de esto ninguna muestra epidemiológica. Fíjese que nos dicen, oiga, enciérrense 3 semanas, y por eso hay que recordarle a la gente que prácticamente enero fue casi todo encierro, sobre todo ese encierro por localidades. Fuera de eso, el pico y cédula, y fuera de eso, el toque de queda, es decir, las personas tenían que cerrar sobre las 6, 7 de la noche, porque pues para poderse transportar hasta sus hogares. Ahora, ¿de quién es la idea? ¿Basado en qué estudio epidemiológico que el comercio de la ciudad tenga que abrir solo después de las 10 de la mañana? Y tenga entonces, cuando pico y cédula, el toque de queda, que cerrar sobre las 6 de la tarde. ¿Quién da ese argumento? ¿Cómo es posible que después de estar encerrado pasan 4 días y dice, ya superamos el segundo pico de la pandemia? ¿Dónde está el argumento? Si hace menos de 4 o 5 días nos decía que ya estábamos al borde del colapso. Entonces las personas se mejoraron en cuestión de 2 o 3 días.
Lo que sí es cierto es que el costo que ha asumido el comercio ha sido incalculable. Y ahora la gente se pregunta, ¿por qué usted siempre defiende el comercio? Porque es que ahí está la calidad de vida, Santiago, en el ingreso. Alrededor de un comercio hay 3, 4, 5 familias que dependen. Por eso cuando Claudia López dice que cierren el comercio, son 5 o 6 familias que terminan viendo cómo darle alimento a sus hijos, cómo llevar a sus casas la comida. Y eso es una tragedia y por eso se traduce en la informalidad. Y cuando el comercio formal quiebra y se aumenta la informalidad, no es que estemos avanzando a la ciudad más anticorrupta o como se llaman ellos, se hacen llamar los decentes, no, estamos frente a una catástrofe frente de las familias bogotanas, porque están teniendo que recurrir a cualquier situación, al rebusque para poder alimentar a sus hijos. Y en la informalidad no se tiene ningún control sobre la pandemia. Allá no hay protocolos de bioseguridad y por eso en el centro de Bogotá, en el San Victorino, en todos estos lugares donde hay informalidad, fue tan difícil, ha sido tan difícil, casi nula, tener control sobre el contagio de los casos que han ocurrido allá. Es que la alcaldía tira para un lado, el gobierno va para el otro, ¿no? Como tratando y como que no logran llegar tal vez, o es lo que mucha gente ve, es como que no hay como una sincronización de pronto por tal vez querer cada uno tener sus puntos. Ahora, ¿usted cree que de pronto esta pelea que hay entre la alcaldía, que hay entre el gobierno, puede afectar un poco lo que viene de aquí en adelante con el tema, por ejemplo, de las vacunas, todo el tema de la distribución aquí en Bogotá, de la aplicación de las dosis? ¿Cree que eso de pronto también va a afectar un poco el cronograma, el calendario, lo que está previsto? Claro que va a afectar porque la obsesión del gobierno distrital, como le ha quedado en evidencia a todos los colombianos, cada vez que sale la alcaldesa, sale a compartir fake news, mentiras noticiosas o a afectar, a atacar personalmente a alguno de los funcionarios. Tanto así que hemos visto al ministro de Salud, que usted creo que también lo ha visto y todos los colombianos, que ha sido un tipo tan juicioso, que no responde a las agresiones de Claudia López y hay veces le ha tocado decir, oiga, Claudia López, no mienta más. ¿Cómo es posible que usted está diciendo que en Bogotá está la cepa británica o la brasilera, la nueva cepa, y eso no es verdad? ¿Qué es el argumento? ¿Cuál es la motivación para que ella lo diga? Simplemente porque hay una obsesión por afectar la apuesta del gobierno nacional por salvar las vidas de los colombianos. Es que en la vacuna hay una esperanza que a través de la ciencia nos está llegando de los colombianos. De manera que esa obsesión de ella ha afectado lo de ahora y lo que hemos visto es que no va a parar, sino que está obsesionada en que continúe esta afectación al gobierno nacional para que se afecte, por ende, la vida, la salud de los ciudadanos, de los colombianos. ¿Usted cree, José, es que de pronto, bueno, quienes nunca, digamos que creyeron o nunca le dieron el voto, pues está totalmente entendible, pero cree que de pronto quienes le dieron el voto, quienes confiaron en ella, con el pasar del tiempo pierden como esa credibilidad, como esa confianza en la alcaldía? Pues claro que sí, Santiago, póngase usted por lo menos en los zapatos de ese comerciante formalizado que generaba 5 o 6 empleos y vio que Claudia López, su obsesión por autorizar todas las marchas que más pudiera, después todas las cuarentenas y quebró. ¿Qué va a pensar ese comerciante y qué va a pensar sobre todo el ciudadano que dependía de ese comercio abierto, que perdió su empleo? Póngase usted en los zapatos por lo menos de muchas madres cabeza de familia que son las que alrededor de sus familias mueven sus hogares, son las que se atraviesan Bogotá para alimentar a sus hijos. Fíjese cuántas de esas 1.500.000 ciudadanos que fueran madres cabeza de familia hoy están viviendo verdaderas tragedias. Pensemos y preguntémosle. Yo creo que esta oportunidad también es para después en el próximo año preguntarles, oiga, ¿usted volvería a votar por los que dijo Claudia López o por Claudia López, aun cuando ya se le acabó el trabajo, su negocio? Porque ¿saben quiénes han sido los más damnificados de todo esto, de todas estas cuarentenas de Claudia López, la obsesión por acabar el comercio formal? Los micro y medianos comerciantes, empresarios. ¿Y quiénes son los micro y medianos? Las MIPIMES y los demás comerciantes, ¿quiénes son? Representan esos colombianos, esos ciudadanos que tienen los sueños de emprender, de darle vida a ese deseo de generar empresa, de generar empleo. Y creo que al verse esos sueños apagados, pues creo que el golpe es mucho más fuerte.
Hoy los que han podido superar o sobrevivir a esta crisis, pues son las grandes inversiones, las grandes cadenas, pero si usted ve los micro y medianos, pues sin duda en su gran mayoría se han visto afectados, han desaparecido. Que tal vez en su opinión, de pronto, ¿qué propondría para manejar la pandemia sin cerrar los establecimientos o sin poner cuarentenas? De pronto, ¿qué medidas se le puede ocurrir que puede funcionar o qué pudo haberse hecho diferente? Yo nunca estuve de acuerdo con las cuarentenas y creo que con el paso del tiempo vimos que no sirvieron para nada. Aquí lo que tenemos es que fortalecer los protocolos de bioseguridad, sin duda alguna, insistir en el autocuidado. Aquí quedó probado que el contagio no se frenó, no paró en la medida en que se acabaron más empleos. Aquí todo lo contrario, la gente que perdió sus empleos hoy en la calle, muchas personas dicen, oiga, prefiero contagiarme que ver a mis hijos morir de hambre. Entonces, esa estrategia de cerrar el comercio fue nefasta y nunca en mis convicciones ha estado que el comercio se tenga que cerrar. Yo creo que la fuente de la libertad está en el ingreso económico, porque es la libertad para usted poder comprar lo que se desea y no es la sumisión, la dependencia de lo que el Estado le dé, la dependencia de lo que la alcaldesa de su momento tenga que darle, no depender de los trapos rojos, de los mercados que quieran mandar o no y que muchas veces ni siquiera llegaron. Creo que aquí es insistir en el autocuidado, pero abrir lo que más se pueda al comercio, porque el comercio es lo que nos genera los elementos para enfrentar la misma pandemia. Quien no tenga en estos momentos cómo comprar una vitamina C o cómo comprar algo que le esté necesitando un familiar que esté en cuidados intensivos, en fin, pues sencillamente no es que se salve, no es que cuide más la vida, es que está más con mayor riesgo de perder la vida porque no hay los elementos de cómo comprar las medicinas o costear los tratamientos. Si de pronto Uh pudiera, -huh. vamos a andar de pronto un poco más en este tema, el tema de los comerciantes, de qué pasa con ellos que, pues desafortunadamente por el tema de la pandemia, de las cuarentenas y tal vez de esto que usted llama improvisación y todo lo que ha dicho, pues terminó por afectarles su negocio, su fuente de ingreso, el Uh pan -huh. pues que llevaban a sus casas todos los días. Ujú. Sí, Santiago, es que es una situación tan crítica porque lo interesante también, el reto es que cuando se acaba el comercio, recuperarlo es 3 y 4 veces difícil. Ahora, ¿que fue una improvisación el tema de las cuarentenas? Claro que sí, que fue casi que con dolo, por así decir, con una intención de acabar el comercio también, porque ¿cómo es posible que hoy que hayan cerrado el comercio cuando existían pocos casos de contagio, con el argumento que era para comprar las camas UCI en Bogotá, y al final nunca aparecieron ni las camas, y lo que se aumentó fue el derroche y el número de contagios? Entonces ahí los ciudadanos lo que se pregunta es, nos mintieron. Las personas que perdieron su microempresa, su localcito, que no tenían cómo pagar, pues se sienten hoy engañados porque ven que una alcaldesa que prometió y que prometía grandes resultados para revertirlos en materia de contagio, pues no fue así, todo lo contrario, la ciudad avanzó tan rápido el contagio y acabó con la economía. Ahora, tenemos que pensar es cómo ayudarle para que se pueda recuperar en gran parte estos empleos, porque en la realidad también va a ser muy difícil que de la noche a la mañana se recuperen los micro y medianos empresas que han sido damnificadas. ¿Cómo es posible que el impuesto de industria y comercio, precisamente lo más afectado de la ciudad, tuvo que pagarse en el mes, el calendario decía que tenía que pagarse el 15 de enero, que precisamente el 15 de enero cayó en medio de una cuarentena? Entonces uno dice, oiga, la gente o tenía que endeudarse, o tenía que prestar, o tenía que arriesgarse al embargo del mismo distrito, del cobro coactivo, por no pagar los impuestos. Yo creo que arte inicial es una reorganización del calendario tributario, porque la gente que no ha pagado impuestos no es porque no quiera, sino porque ha priorizado sobrevivir antes que pagar impuestos. El comercio no pide nada regalado, ni los ciudadanos pedimos nada regalado. Aquí, al igual que en el momento de las marchas, lo que queremos y lo que se ha pedido los ciudadanos es dejen trabajar. Por favor, nosotros no estamos empeñados, los comerciantes, en pedir que nos regalen o en poner trapos rojos o esperar mercados de otro o que el alcalde se apiade. No, aquí la obsesión es trabajar.
Los ciudadanos hoy en Colombia y en Bogotá están enseñados a que se levantan temprano, a abrir sus negocios, a generar empleo, y eso es lo que están pidiendo. Lo cierto es que hay que ayudarle al comerciante, porque es a través del comercio, a través de ese ingreso, es que los hogares bogotanos y colombianos la libertad de comprar lo que deseen para sus hijos, para llevar a la mesa, y eso es lo que no podemos permitir que obstaculicen los sectores de la izquierda, que ya sabemos quiénes son, ya sabemos sus nombres, quienes están obsesionados en solamente invertir los impuestos de los bogotanos en encuestas, que ha sido otra de las tristezas, que todas las encuestas están diciendo que aquí está de maravilla. La misma alcaldesa Claudia López, en el Consejo de Seguridad que hubo la semana pasada con el ministro de Defensa, sin sonrojarse, sin ninguna vergüenza alguna, dijo que el año pasado habían bajado todos los delitos, que esto está de maravilla, que aquí no pasa nada, que eso de estar encerrado sirvió demasiado. Uno dice, oiga, no sea tan caradura de decirle eso a la ciudadanía, pues obviamente que los delitos mermaron porque todas las personas, hubo menos personas en la calle, porque hubo cuarentenas, pero no tienen ninguna vergüenza de decir las cosas, y lo que le echan la culpa ahora es a la percepción. ¿Usted cree que el comercio se quebró? No, es percepción. ¿Usted cree que la inseguridad ha aumentado en Bogotá? No, pues Claudia López dice que es la percepción. Lo dije yo en esta semana en una columna, y ella siempre está obsesionada en echarle la culpa a alguien. Entonces vemos que es al presidente un día, al ministro de Salud, al ministro del Interior, ahora al ministro de Defensa, pero ahora está diciendo que es culpa de los ciudadanos, que todo lo que estamos viviendo es percepción, no es culpa suya, señor. Usted es el que está convencido de que hay más inseguridad, pero de seguridad estamos bien. Ella misma dice que los delitos han disminuido, y uno dice, oiga, definitivamente que no hay derecho de la manera como se están burlando de los bogotanos. Pero sin lugar a la delincuencia sí ha aumentado en la ciudad, y usted también lo mencionaba, no es un tema de percepción, no es un tema de que creamos que esto aumentó porque es que me contaron y me dijeron, es porque realmente está pasando y se está viviendo así de esa manera. Ujú. Sí, Santiago, es que antes los únicos canales de comunicación entre la realidad y el Estado eran los periódicos, la televisión, y usted podía controlar de alguna manera el flujo de esa información, pero ahora la realidad es tal que los ciudadanos se indignan y graban y generan un canal de comunicación con los ciudadanos que termina mostrando la realidad. Aquí la persona que fue atracada en la séptima con 76 no se lo imaginó, ni mucho menos. Aquí las personas están tan asfixiadas por la inseguridad que prefieren es compartir lo que les pasó a ellas o a alguna persona en su momento, para decir, oiga, a mí también me está pasando. Esto no es un problema que me lo leí solamente, sino que lo estamos padeciendo. Y creo que las redes sociales, los medios que tenemos a la mano, los ciudadanos, terminan siendo mucho más efectivos. Y cuando, como la delincuencia ha aumentado, tristemente en Colombia, el crimen o la delincuencia siempre va más adelantado que la institucionalidad. Para Claudia López y su institucionalidad van tan atrás que ni siquiera se han dado cuenta de los nuevos mecanismos, las nuevas artimañas que utilizan los delincuentes. Ella sigue creyendo que es una gran idea que exista en la carrera séptima, un solo carril para los carros, y que si se corren o si se cambian al carril del solo bus, o no, que sin tener la posibilidad de voltear, de girar a algún lado, pues les parece una proeza. Cuando estamos viendo es que los ciudadanos con mucho miedo están sintiéndose nuevamente afortunados de pasar por diferentes sectores de Bogotá. Entonces, si pasan el semáforo de la 122 con séptima, la gente dice, oiga, qué fortuna, no me pasó nada. Si no fui víctima de los rompevidrios, uy, qué fortuna que hoy no fui víctima. Usted vio, Santiago, hace un tiempo, a las personas que fueron capturadas en flagrancia, con las manos en la masa, y cuando fueron a tomarle las fotos de reseña, la policía, los delincuentes salieron haciendo muecas. ¿Usted sí Sí. vio eso? Y uno dice, ese es el nivel de descomposición de nuestra sociedad, donde el delincuente, y sobre todo en Bogotá, siente que tiene el camino libre, que si daña un carro, una patrulla de la policía, no le pasa nada, es un líder cívico, es un líder social, que si acaba unos CAIs, dicen que no, que es un líder social, si
los rompevidrios, le ponen cualquier causa para blindar el delito, cosa que no podemos permitir. Aquí llegó un momento, como en el 2002, en que los ciudadanos que creemos en que esto puede dar un giro, nos amarremos los pantalones y estemos dispuestos a elegir no al candidato que hable mejor, sino al que más se comprometa en resultados en tiempo, en cifras, a lograr grandes resultados, porque lo que hoy tenemos en Bogotá es una ciudad que se volvió imposible vivir, imposible pasar por la autopista norte. Fíjese cómo están apoderándose muchos habitantes de la calle, muchas personas de otros países también, de los separadores de la autopista de la norte. Pero si usted solamente lo ve en la autopista, no se alarme, también lo vemos en la carrera 30, también lo vemos en los separadores de la 26, de muchas otras partes de Bogotá. Entonces, Bogotá tiene que volver a ser la ciudad para los bogotanos, donde se sienta uno feliz, realizado de vivir bajo el cielo bogotano. Se centró la alcaldesa Claudia López más en atender de pronto el tema de la pandemia, de mirar a ver cómo hago con el tema de los contagios, de las camas, de todo este rollo del COVID-19, y se descuidó por otro lado el tema de la inseguridad, como que se dejó ahí solo sin quien acate, sin quien haga algo por el tema. Santiago, ninguno de los dos, porque los resultados así lo muestran. Ninguna de las dos. Bogotá no bajó el contagio, sino que todo lo contrario, se disparó el contagio en Bogotá. Fíjese que ella decía, entre otras cosas, que la gente era contagiando en las reuniones familiares y no de los 6.000 casos que dijo, 5.000 era en los temas familiares. Entonces uno dice, si la gente no se está infectando, contagiando en el comercio, ¿por qué cerrar el comercio? Fíjese esa cantidad de contradicciones. Entonces, ella también dice, por lo menos, que el tema de la inseguridad obedece a diferentes motivos, el microtráfico, pero defienden el tema de la dosis personal y el tema del expendio de drogas y se oponen a que incaute la policía las sustancias psicoactivas que estén en la calle en Bogotá. Entonces, digamos que esas contradicciones, lo que tristemente hoy vemos es que ninguna de las cosas les ha funcionado. Ni tenemos una ciudad que haya logrado controlar el virus, ni que haya logrado enfrentar la delincuencia. Hoy tenemos las dos situaciones y fortalecidas. Eso sin duda es lamentable, pero es parte de nuestra realidad. Entonces, ahí lo que queda a prueba es que tenemos una administración que no está respondiendo a lo que nos importa a los bogotanos. Nosotros queremos volver a movilizarnos en Transmilenio con la tranquilidad, pero estamos viendo casos muy lamentables como el ciudadano que perdió su vida en el Transmilenio y no la perdió ni siquiera en el sur, donde es un sector que mucha gente estigmatiza, la perdió en plena estación de la calle 85. ¿Y quiénes son las víctimas? Las personas que aún en medio de esto se atreven a desafiar la inseguridad, pero está tan desbordada porque la alcaldesa, fíjese usted lo importante que es cuando un dirigente envía señales de firmeza, de carácter, de fortalecimiento de la institucionalidad. Pero si ven una alcaldesa que frente a unos hechos habla y frente a otros se queda callada, pues el bandido lo que siente es que aquí hay una opción, aquí tengo el camino libre, aquí lo que yo haga va a significar solamente un trino, un tweet, y resulta que no solamente es un delincuente, sino que ya es toda la ciudad que está en todos los sectores, en todas las localidades, casos que ni siquiera saben los medios de comunicación debido a la inseguridad para los mismos medios de comunicación ir a registrar los hechos. Está tan desbordada que lo que necesitamos aquí es esa mano firme, es volver a sentirnos con la posibilidad de caminar en Bogotá sin la zozobra de que nos quiten lo poco que tenemos. Yo sé que también la gente lo tiene, de hecho, por ahí también veo que lo comentan y aprovecho que de todo lo que también ha hablado para preguntárselo a usted personalmente, mmm, sobre el tema tal vez de una posible revocatoria. Esto había quedado como en stand-by, ¿no es cierto? Después de hace unos, o sea, el 25 arrancaban con la audiencia, luego hicieron un stand-by frente al tema. ¿Usted cree que de pronto eso es una alternativa o de pronto qué opina con respecto a este tema de la revocatoria de la alcaldesa Claudia López? Claro que sí, claro que es una alternativa, pero tristemente los derechos, porque la revocatoria es un derecho y un mecanismo que tiene el ciudadano de a pie para plantear un examen riguroso de qué funcionario, de qué alcalde, perdón, o qué gobernador ha servido o cuál no. ¿Sí? Sin embargo, ha sido muy triste y debo confesar,
Yo he apoyado esta causa porque me convoca, de convicción creo en ella, pero he visto que la registraduría, el Ministerio de Salud, que ha acertado en unas cosas, en esto de las revocatorias, ha buscado los mecanismos o las herramientas para dilatar lo más que se pueda el proceso de revocatoria. Pero claro, claro que por mí fuera, y estoy seguro que no solamente yo, sino muchísimos ciudadanos queremos acabar con esta alcaldía que no ha podido ser competente, que ha sido incompetente, que ha sido irresponsable, que ha improvisado frente a los momentos más determinantes de nuestra historia, como son los que atravesamos. Claro que el mecanismo de revocatoria me habría encantado que fuera una realidad, pero tristemente hoy veo en las redes sociales que los promotores de esta revocatoria se han bajado el bus porque no encontraron eco ni en la registraduría, ni en ninguna, ni en el Ministerio de Salud para poder diseñar un mecanismo a través de la virtualidad. Fíjese que todo hoy en Colombia terminó migrando de la virtualidad, menos este derecho a la revocatoria. Y entonces lo que hicieron fue dilatar, dilatar, tanto así que la gente no tiene otra alternativa que alejarse de un derecho. Es que es un derecho. Esto sin duda es una violación a la constitución del país, tristemente. Pero yo aprovecho este espacio, Santiago, para decirle a los líderes de la revocatoria que no desfallezcan, porque representan un sentimiento, una convicción y una realidad que nace de una realidad que estamos atravesando los bogotanos para que no desfallezcan en esta causa y se pueda lograr. Tristemente también el sector privado no ha sido, no ha sido no ha apoyado, no se ha tocado. Y mientras vemos el caso como por lo menos la revocatoria en Medellín, donde tengo entendido el sector privado ya ha donado más de 2.000 millones, pues las facturas en Bogotá, la chequera en Bogotá está en cero. Y lo que sí está haciendo es enfrentando una chequera de Claudia López que pues no tiene escrúpulos y lo hemos visto. Ahora, la señora es demasiado descarada al decir en la misma audiencia el 25 de enero que ella había perdido 3 horas descuidando a Bogotá. Dije, no, pero ¿cómo así? Ella no ha descuidado 3 horas a Bogotá, ella lo descuidó por más de 3 y 4 días que se fue de vacaciones. Y eso cuenta. Sin embargo, pues en movimiento de la revocatoria, hoy me encuentro en las redes sociales que dice que ya no va a continuar. Yo desde aquí los animaría a que perseveraran, a continuaran. Los ciudadanos necesitamos una voz visible que interprete esa descomposición, esa tristeza, esa indignación de los bogotanos frente a lo que está haciendo nuevamente los mismos que siempre han acabado con Bogotá. Ya los vimos en el gobierno de Samuel Moreno, al Polo Democrático, el Partido Verde, que en ese momento se llamaba diferente, ahora se reinventó, pero son los mismos. Es la misma coalición que ha acabado con Bogotá. Hoy lo estamos viendo que no acabaron en 4 años como el gobierno de Samuel Moreno, hoy acabaron en un año con los sueños de tantos bogotanos. Diría que de pronto la pandemia fue esa excusa que utilizó la izquierda para poder finalmente acabar con el comercio y cumplir de pronto ese propósito que usted menciona. Sí, O sea, la pandemia fue la excusa porque lo que tenían montado era acabarlo, también el comercio, pero vía paros. Entonces, la excusa se reinventan, las excusas se reinventan de parte de la izquierda para acabar lo mismo. Acaban el comercio, acaban la formalidad, todo el mundo va a la informalidad, se depende, entonces se generan las dependencias de lo que le den los gobernantes de turno. Entonces, ahí vemos que son los mismos trapos rojos que tanto hemos visto en otros países, ahora estamos viendo en Bogotá, que son los que siempre prometen los mercados y nunca llegan. Entonces, siempre la excusa es la misma, pero la excusa se reinventa, pero la finalidad es la misma. Y es lo que hoy, pues tristemente vemos en el día a día de los ciudadanos, de los bogotanos. Santiago, tenemos que hacer otro programa para poder decir cómo salimos de esta, cómo logramos en su momento concientizar a las personas. Yo espero, como te he dicho, que la gente al ver que lo que advertíamos ahora se está padeciendo, pues la gente reflexione y no cometa el mismo error en las elecciones que vienen. No entregarles el país en el 2022, elegir grandes personas que puedan tener claro que la defensa de las libertades son la prioridad, la defensa de la libertad económica, la defensa del comercio, que tengan claro que para que hagan un congreso distinto, un congreso de otra visión, un presidente que
esté obsesionado en fortalecer el sistema de salud, en continuar el proceso de vacunación, porque dicen que esta no solamente se necesita una vacuna, sino más, si llegan a salir otras enfermedades. Pero ¿qué tal que hubiéramos estado en un momento como estos en manos de Petro, en manos de Claudia López? Entonces, ¿qué? La gente muriéndose, acabando el comercio, no tendría salida. ¿Qué haríamos en esos momentos? Necesitamos que los ciudadanos hagan profundas reflexiones con la realidad que hoy tenemos para que el país pueda tomar la dirección adecuada, que no vaya a girar a la izquierda, no cometa ese error. Nosotros lo dijimos de todas las maneras cuando estuvimos en la campaña del Consejo de Bogotá y a la Alcaldía de Bogotá. Le dijimos, no cometan ese error. La gente lo cometió y a sabiendas de lo que le habíamos advertido, pues hoy están padeciendo lo que vemos.